Hola a todos, bienvenidos a Creciendo, soy Aníbal. El día de hoy vamos a abordar un tema muy sugerido por muchas personas. Es acerca de la espiritualidad. ¿Se puede ser espiritual sin estar en una religión? Acompáñanos. Antes de comenzar, los invito a que hagamos un serio ejercicio de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratemos de ser lo más conscientes y lo más leales con lo que realmente es el verdadero concepto, tanto de espiritualidad como de religión, que son los temas que vamos a comparar el día de hoy. Una espiritualidad sin un proceso de interiorización, sin un proceso de cambio, de transformación personal, es una falsa espiritualidad, ¿no? A la inversa, una religión que solamente se basa en doctrinas, en dogmas, en reglas, pues también es una falsa religión porque tampoco invita a una transformación ni tampoco a un proceso de interioridad tampoco, ¿no? que es donde pudieran estar enlazadas ambas. Por eso, para iniciar este tema, los invitaría a que nos planteáramos las siguientes preguntas. ¿Qué es la espiritualidad? Son muy variados los temas que interesan a la humanidad en la actualidad, principalmente por tantos vacíos existenciales que existen en el ser humano, por tanto materialismo, por tantas uh, necesidades de búsquedas de satisfacer, todo lo que los medios de comunicación, todo lo que las modas, todo lo que nos invade. Cada vez es más el vacío interior de las personas, ¿no? Por eso la espiritualidad ha estado en boga últimamente porque hay una búsqueda excesiva de parte del ser humano por encontrar algo con que satisfacer lo de adentro. Unos dicen que la espiritualidad se refiere al mundo de las convicciones, otros nos hacen referencia al ámbito de los valores también. Unos viven una espiritualidad tan vana que ni siquiera los transforma desde su interior ni los lleva a realizar cambios en su ser y mucho menos ayudar a transformar a los demás. Entonces es uno de los graves errores. Hay que decir que existen espiritualidades sin religión y eso hay que ser conscientes de ellos. ¿Hay espiritualidades sin religión? Sí, sí las hay. También hay religiones sin espiritualidad. Llegamos a encontrar espiritualidades sin ética, sin moral. Por tanto, hay que saber distinguirlo. A partir de ahí nosotros tomamos decisiones, qué es lo que queremos, porque aquí está la libertad del ser humano en elegir lo que cada quien busca. Pero si buscas una sana espiritualidad, hay que precisar lo que es, ¿no? Creo que la verdadera espiritualidad es aquella que te lleva a transformar tu ser desde dentro. Por tanto, si aquella espiritualidad que estás viviendo o te interesa experimentar o en la que te interesa crecer, si no te está llevando a crecer desde acá, a transformar tu vida desde tu realidad, desde tu cultura, desde tu familia, desde tu esencia de lo que eres, no que te aleje de ello, sino que te ayude a crecer dentro de eso. Estás viviendo muchas cosas, menos una sana espiritualidad. Para ser más precisos, planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia a la religión de la espiritualidad? ¿Y en qué se pueden aproximar? Por lo general, hemos dicho que espiritualidad es tener convicciones, es vivir un proceso de interiorización, poseer valores y en general buenos comportamientos. También significa tener un sentido humano de cercanía hacia los otros, tener experiencias de meditación, vivir experiencias místicas, algo que lleva a un proceso fuerte hacia nosotros, hacia adentro de nosotros. ¿Qué significa la religión? Pues la religión significa, en general, creer en un ser supremo, aceptar la trascendencia del ser humano, aceptar doctrinas, ideas, jerarquías, así como enseñanzas, instituciones, ritos, celebraciones. En eso podríamos resumir poco lo que es la religión. También a su vez la religión está vinculada a un proceso de salvación y quien profesa esa religión pues
participa en todos los rituales, en las celebraciones, en la catequesis, en la enseñanza, etc. A veces las religiones se olvidan de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque se centran en sus grandes edificios, en sus doctrinas, en sus normas, en su institución, y lo ven todo desde ese punto de vista, ¿no? Y se olvidan de la parte interior, de la parte espiritual, de la parte interna del ser humano. También la espiritualidad, o algunas espiritualidades, se olvidan de la transformación interior y se centran en el yo mismo, se centran en la soledad, se centran en el aislamiento, en la separación, y se olvidan de la parte humana, de vivir una espiritualidad de acogida, de transformación, de acercamiento hacia el ser humano. Entonces, ambas partes corren riesgos de no vivir una integralidad, de no vivir un equilibrio. Por tanto, sí es necesario que aprendamos a distinguir qué es lo que queremos. Si queremos estar dentro de una religión y tener cuidado de que esa religión no pierda su espiritualidad, o viceversa, o al revés, perdón, o vivir en una espiritualidad y tener cuidado de no salirnos de lo que es la realidad de una espiritualidad, porque la espiritualidad nunca te tiene que separar, no te tiene que aislar, al contrario, te tiene que unir más a ti mismo en tu ser y a los que tienes a tu lado, sea tu familia, sea tu cultura, sea tu... No te puedes separar, porque si te separa, estás falseando en tu ser espiritual. Una persona no es espiritual porque lea muchos libros sobre el silencio, sobre la superación personal, sobre la soledad. Tampoco es espiritual porque sea una persona que valore la soledad, porque lea muchos libros de poesía, porque ame la música, etc. Eso no lo hace ser espiritual en sí. Tampoco podemos decir que somos muy espirituales porque aprendamos a ser empáticos o cosas así con las personas. La espiritualidad va muchísimo más allá, ¿no? Entonces, hay que ser críticos en ese aspecto. Por tanto, podemos decir que somos espirituales o que vivimos una espiritualidad si vivimos un proceso de transformación interior, si estamos abiertos a la entrega hacia los demás, si perdonamos, si nos esforzamos por reconciliarnos con aquellos seres, con aquellos familiares que están alejados, que hemos cometido faltas o que nos han cometido faltas, que estamos en un proceso de acercamiento tratando de solucionar esos conflictos, porque si lo hacemos a la inversa, si nos separamos, si nos negamos a ciertas realidades, centrándonos en el yo mismo, centrándonos en nuestra religión, centrándonos en el mi Salvador me va a curar de todo, tenemos que tener mucho cuidado porque eso es una falsa espiritualidad, porque lo único que hace es separarnos y no enfrentar una realidad en la que estamos involucrados y de la que tenemos que solucionar para poder estar en paz interna. Porque no puedes estar en paz, no puedes vivir una sana espiritualidad teniendo un sentimiento negativo hacia alguien, porque lo estás cargando. Aunque te centres en tu religión, aunque te centres en tu espiritualidad, si no solucionas ese conflicto que tienes acá, siempre vas a estar atorado. Con tantos cambios que se vienen en nuestra realidad, en nuestra actualidad, podría resumir en algo muy sencillo. La mejor espiritualidad es aquella que te lleva a ser mejor contigo y con los que están a tu lado. La que te haga ser más compasivo, más fraterno, más cercano. La que te haga ser más responsable, más amoroso, más respetuoso. La que te haga ser incluyente, dialogante, cercano. La que te haga abrazar los momentos dolorosos de la vida. La que te haga ser servicial, apoyar al otro. En fin, podemos decir que la que te haga crecer también en el perdón, en la reconciliación,
Y una parte que me parece muy importante, que te ayude a no excluir a nadie, a nadie en el mundo. La espiritualidad, por tanto, tiene que ver con una experiencia, no con ideas, no con códigos, no con instituciones, no con religiones. Estoy hablando de espiritualidad, no con dogmas, no con doctrinas. Por todo lo anterior, constatamos que la espiritualidad no es propiedad de ninguna religión, ni de ningún camino espiritual, ni de ninguna tendencia, ni de los grandes fundadores de cada religión, ni nada de eso. La espiritualidad es propiedad de cada ser humano, porque a partir de él mismo surge la capacidad de diálogo, surge la capacidad de interiorización, surge la capacidad de decisión, la libertad, etc. La espiritualidad surge y brota desde el ser, no desde una religión, no desde una espiritualidad, sino desde el ser. Por tanto, la vida espiritual o la espiritualidad surge desde acá. Después de tanta información, llegamos a la pregunta que queríamos hacernos desde un principio. ¿Está peleada la espiritualidad con la religión? Yo diría que no, porque puede ser espiritual y puede ser religioso al mismo tiempo. Yo solo quiero invitarlos a que hagamos un examen de conciencia, porque no te hace ser espiritual el cumplir con normas, con reglas, defender instituciones, no te hace eso ser espiritual, pero si a ti te va bien, pues está bien. Te hace ser espiritual si creces, si ayudas, si ves la necesidad del otro, si te acercas a tus realidades, no te excluyes de ellas. Si te interesa el otro, eso te hace ser espiritual. No te hace ser espiritual sentarte en el culto a escuchar lo que te digan ahí y gritar y cantar y bailar. Eso no te hace ser espiritual. Eso te hace nada más pertenecer a una religión. Te hace ser espiritual si eso que estás escuchando, eso que estás viendo, pues te lleva a una transformación personal, en el perdón, en la reconciliación, que te ayude a acercarte con tus seres cercanos, con tu familia, que te ayude a resolver problemas culturales, problemas de tu entorno social. Si en tu trabajo no eres consciente de lo que se supone que profesas, o sea, tienes una falsa espiritualidad y hay que saberlo reconocer, aunque duela. Para terminar con todo esto, solo quiero puntualizar en algo. El ser humano es tan grande que tiene la capacidad de elegir lo que quiera. La espiritualidad que tú quieras vivir, tú tienes la libertad de elegirla. La religión que tú quieras escoger, tú tienes toda la libertad de escogerla. Lo único que yo los invitaría es a ser honestos con lo que vivimos, a ser honestos con lo que decimos que creemos y ponerlo en práctica, porque a veces nos escudamos bajo una cierta religión, bajo una cierta espiritualidad, bajo una cierta creencia, ideología, lo que sea, y hacemos todo lo contrario de lo que decimos que creemos o de lo que decimos que abrazamos. Mi invitación es simplemente a ser honestos. Si queremos vivir una espiritualidad, vivámosla consciente de la realidad, consciente de lo que somos, consciente de lo que tenemos en nuestro entorno y la abracemos, no nos excluyamos de ella. Si queremos vivir una religión, vivámosla, pero vivámosla bien. Si queremos cumplir las normas que nos piden, cumplámosla, pero también no olvidemos la realidad del ser, no olvidemos lo que realmente importa, el ser humano. No olvidemos que lo que más importa es el que está al lado tuyo. Esa es mi invitación. No están peleadas la espiritualidad con la religión. ¿Puedes vivir sin religión espiritualmente? Sí lo puedes hacer. ¿Puedes vivir en una religión siendo espiritual? Sí lo puedes hacer, pero también puedes hacer todo lo contrario y está bien si así te va bien. Yo lo único que quiero con este video es ayudarte a encontrar una sana vida espiritual. Si te sirvió este video, de verdad que yo quedo satisfecho con ello. Gracias por mirar mis videos. Seguiré compartiendo más y no te olvides suscribirte porque lo hacemos con mucho gusto. Esperemos esto haya sido de tu agrado. Muchas gracias
De nuevo, yo soy Aníbal y si estás interesado en algún tema en especial, ponlo ahí en los comentarios y con gusto lo atenderemos, lo abordaremos y compartiremos contigo esto. Y no te olvides compartir este video